Eh, bueno, estamos frente a una situación, como mencionábamos al comienzo de la charla anterior, en donde estamos realmente siendo testigos de un desarrollo tecnológico realmente apabullante, en todo sentido. En todo sentido, porque en todos los aspectos de la vida, tecnológicos o no tecnológicos, por cierto, los cambios de lo que es la vida comparado actualmente con lo que era la vida hace tan solo 20 años, una cosa impresionante. Pero en cuanto a lo que es la parte tecnológica, por supuesto, hay propuestas tecnológicas en todas las áreas de la vida, en todas las profesiones, en todos los aspectos, este, que realmente a uno prácticamente lo atropellan. Entonces, por supuesto, medicina es una de las ciencias en las cuales hay más gente trabajando con nuevas propuestas, etcétera, y con mucha aplicación de las tecnologías que aparecen en otras áreas de la vida, se aplican de manera cruzada, horizontal con las otras áreas de la vida, y entonces eso como que complica. Evidentemente, claro, son muchas de ellas buscan facilitarnos la vida, indiscutiblemente, y en efecto así lo hacen. Pero bueno, uno tiene que tener criterio y conciencia en el uso de esos nuevos recursos y no dejarse llevar no dejarse atropellar, pues, sino que siempre prive el criterio y los principios de uno. Entonces, así nosotros tenemos nuevas propuestas. Hay muchas de ellas que quizás, claro, son todavía las calificamos como propuestas emergentes, aunque ya tendrán unas más, otras menos tiempo, pero que son de aparición reciente y de una utilidad indiscutible. Por ejemplo, la propuesta de esta impresión 3D, este, que nos permite hacer un implante articular para una persona determinada, de acuerdo con la anatomía de ese sujeto, evidentemente nos va a ofrecer una mayor precisión en su diseño, en sus dimensiones, y eventualmente en el acoplamiento de los elementos de la prótesis que va a tener dos componentes, pues uno de un hueso y otro otro hueso. Entonces ese acoplamiento va a verse más preciso. La cirugía robótica es algo que está ganando terreno indiscutiblemente. Eso ya está disponible en todas partes del mundo. Nosotros en Venezuela también disponemos de esto, no demasiado popularizado, no en todas las partes, todavía económicamente con dificultades de acceso por temas económicos, pero indudablemente, es una cirugía hecha sobre un plano, ¿no? En donde el cirujano maneja pues el brazo robótico con unas incisiones mucho más localizadas, mucho más precisas, y con una manipulación de las estructuras mucho más delicada, mucho más controlada, lo cual eventualmente va a repercutir en la evolución postoperatoria y facilitando la recuperación del paciente. Igualmente, la cirugía asistida por computadora, este, eso realmente en la computadora uno pone el plan de trabajo, y entonces hace un plan realmente adaptado al detalle, de acuerdo con ese caso específico, y los resultados van a ser más satisfactorios. Así que nosotros tenemos estos recursos, por supuesto, traigo ejemplos de la aplicación en cirugía tumoral, en donde literalmente uno extrae el tumor por técnicas computadas
y sobre todo esto es sumamente útil, por ejemplo, cuando son reconstrucciones con el uso de injertos de cadáver, en donde nosotros hemos establecido una relación con la gente de Buenos Aires que tiene muchísima experiencia en esto. Ellos tienen un banco de huesos, ellos tienen una tradición de banco de huesos larguísima, larguísima. Y ellos tienen un banco muy nutrido. Y entonces, claro, estas mediciones que se hacen en la computadora permiten ver en los injertos disponibles cuál es el injerto de esta tibia proximal que se adapta más a las características del receptor. Y eso va a hacer que todo sea mucho más preciso, indiscutiblemente. Eso va a hacer que el acto quirúrgico manejado de esta manera sea mucho más adaptado al hecho real, pues, a la necesidad. Pero esto viene evolucionando, esto cada vez está siendo más accesible, pero todavía es algo que está en evolución. Y así tenemos instrumentos muy sofisticados, los cuales, por supuesto, van a redundar en los costos, lo cual no lo hace accesible a todo el mundo. Entonces, así con esta técnica tenemos procesos de adquisición de imágenes, las cuales se procesan y entonces tienen, que son estos recursos de imágenes en técnicas de DICOM, las cuales son susceptibles de ser manejadas y así se superpone de alguna manera lo que proporciona este recurso y puede fusionarse información adquirida por tomografías con información adquirida por resonancia y permite un planeamiento preoperatorio tridimensional impecable, virtual, que por supuesto anticipa lo que va a ser en efecto la cirugía, la cual se va a llevar adelante de acuerdo con lo que fue planificado y con resultados que ha demostrado ser realmente muy, muy exitosos y muy repetibles, pues, porque bueno, es una técnica bastante bien elaborada. Así seguimos con la utilización de materiales, eh, con nuevos materiales, y así está el uso del polietileno reticulado, la cerámica. La cerámica se usó hace mucho tiempo. Había eh, por cierto, ser un cirujano traumatólogo, un francés parisino, se me escapa el nombre en este instante, que él propuso una prótesis de cerámica, estoy hablando hace 40 años, pero esa cerámica está regresando. Lo mismo el tema de propuestas porosas o las aleaciones metálicas que eventualmente buscan mejorar la durabilidad, la biocompatibilidad y por supuesto la resistencia. ¿Qué significa eso? Que va a prolongar la vida útil y porque va a haberse disminuido el riesgo de desgaste. Debemos mencionar también sistemas teleoperados, como lo que es el Da Vinci, que hacen cirugías de manera remota usando los brazos robóticos, lo que facilita la realización de cirugías muy complejas con mayor precisión. El problema de estas técnicas, de estos recursos, es la curva de aprendizaje, que suele ser bastante prolongada, pero eventualmente eh, puede ofrecer los resultados estos que mencionamos mucho más satisfactorios. Aquí también hay que considerar el tema económico, porque cuando estas cirugías dependen de aparatos tan sofisticados, evidentemente esos aparatos cuestan mucho dinero, y a su vez tampoco están disponibles en todos los hospitales, de modo que la accesibilidad a estas alternativas es bastante reducida aún en países desarrollados. Pero bueno, estamos hablando de las cosas que están ocurriendo y simplemente la debemos mencionar. Ahora, así como la artroscopia
nos invadió en su momento y ya la artroscopia, como dicen, llegó para quedarse. Y bueno, la artroscopia es un procedimiento que ya tiene, imagínate tú, los ejercicios, todo lo que son los procedimientos endoscópicos modernos, la utilización del recurso como es la luz fría. Los procesos endoscópicos este, se desarrollaron hace muchísimos años, pero muchísimos años, estamos hablando quizá de los años 40, 50, pero el problema fue que era con luz caliente. Entonces había esa propuesta quirúrgica donde se metía un aparato con una luz y una cuestión este, y unos sistemas que no puedo evitar recordar cuando yo aprendí a este tema de la artroscopia eh, con un sujeto llamado David Dandy. David Dandy, él era un traumatólogo de Cambridge. Yo estaba en Oxford y entonces organizaron un curso en Oswestry que seguramente le resultará familiar a toda la gente del militar, porque en el pasado iba mucha gente del militar a Oswestry. Yo no sé si el otro país fue a Oswestry, Sí. pero allí yo aprendí lo que es la artroscopia con David Dandy. Pero en esa época, estamos hablando de los años 80, inicios de los 80, no había todas esas fibras ópticas, etcétera. Entonces uno aprendía por visión directa a través de un tubito. Y recuerdo yo que había una tubito que salía de lado, que por un sistema de espejos, el ayudante podía ver lo que estaba viendo el cirujano por esa visión directa. Claro, ya se utilizaba la luz fría, lo que permitió pues el desarrollo de lo que hoy en día es la artroscopia, que es un recurso indiscutiblemente maravilloso. Y bueno, nada, la- yo me acuerdo que en aquella época promovía mucho el procedimiento artroscópico en donde había una imagen donde comparaba lo que uno podía ver a través del ojo de una cerradura versus lo que uno podía ver con una puerta abierta. Entonces ponían a un personaje desnudo que evidentemente a través de la cerradura tú podías ver más porque cuando abrías con la puerta, cuando veías por la puerta abierta el personaje se tapaba. Entonces decía que podías ver más a través del ojo de la cerradura. Pero bueno, eso es historia. Pero en todo caso, eso sigue siendo, eso indudablemente, eso tiene 40 años, pero eso sigue siendo una propuesta emergente y en crecimiento, cada vez con más aplicación y con el desarrollo de técnicas quirúrgicas sumamente interesantes. Evidentemente, esto se hace a través de incisiones mucho más pequeñas, varias incisiones mucho más pequeñas, que, que por supuesto van a facilitar una recuperación más rápida y con mucho menos dolor. Ahora, hoy en día se está hablando de implantes inteligentes, en los cuales se han desarrollado un monitoreo y una adaptación que mejora la precisión. Hoy en día que estamos hablando de toda esta cosa de la inteligencia natural versus la inteligencia artificial. Ahora se habla de implantes inteligentes y bueno, eso es un calificativo que está invadiendo todo lo que es la gramática este, en el departamento de adjetivos calificativos y que no siempre es aplicable, pero que sí, indudablemente tiene su lugar. Y así llegamos a lo que es la inteligencia artificial en los procesos de aprendizaje. Entonces, eso nos ayuda a lo que es la planificación, a lo que es todo lo que es la selección y de esa manera mejorar los resultados postoperatorios. ¿Cuál es el beneficio de las nuevas tecnologías en cirugía articular? Bueno, se logra una mayor precisión por todo lo anterior, lo que anteriormente dijimos, con una facilidad de ejecución, pero como les dije antes, la mayor parte de estas propuestas tienen un costo significativo y la otra cosa es el costo de la curva de aprendizaje,
que no deja de ser a tomar en cuenta. Por ejemplo, los tiempos quirúrgicos durante el tiempo de la curva de aprendizaje. Por otra parte, los resultados que se pretenden no van a ser los mismos durante el proceso de aprendizaje en manos de un cirujano que está aprendiendo. Entonces, evidentemente, no podemos pretender esos resultados durante ese proceso. Y claro, suelen ser técnicas de una menor agresividad, menor cirugía más pequeña y todo lo que hemos dicho de la tecnología. Entonces, por lo tanto, eso va a conducir a que el dolor postoperatorio sea menor, lo cual va a facilitar que la recuperación sea más rápida. Claro, toda esta conversación sobre, porque no solamente es la parte técnica quirúrgica y todas las consideraciones que hicimos previamente en cuanto a lo que es el cirujano y todo lo que es la parte ética del ejercicio, etcétera, etcétera, sino todo lo que es el capítulo de estudio de lo que son los materiales que se van a utilizar y todo lo que mencionamos en el tiempo, por ejemplo, las superficies porosas, ahora que se está hablando de la utilización de la plata en la superficie, etcétera, etcétera, en donde va a reducir la posibilidad de infecciones. Evidentemente, eso nos va a llevar a que los implantes van a ofrecer una mayor durabilidad. Claro, todo esto lo que busca al final del día es obtener unos mejores resultados funcionales que nos van a llevar a un disfrute de una calidad de vida superior y por un tiempo más prolongado. Entonces, claro, estamos en un mundo en desarrollo susceptible de ser influido por todos estos desarrollos tecnológicos en todos estos aspectos. Pero indudablemente no todo lo que brilla es oro y uno no se debe dejar encandilar. Lo que debe privar es uno ser consciente, porque a fin de cuentas, como les dije antes, uno es aquella confianza de la que hablamos en la charla anterior. Este, es un voto en el sujeto, en el cirujano, en uno. Entonces, uno debe ser muy, muy consciente en su ejercicio y en su tarea de satisfacer y de darle, comportarse a la altura, pues darla, responder adecuadamente a esa confianza que se nos otorgó. Entonces, uno no debe dejarse llevar por estas propuestas que sin duda alguna muchas veces son muy impresionantes, muchas veces es lo que está de moda, muchas veces es lo que uno pudiera dejarse llevar. Pero lo que debe siempre privar es lo que yo les decía de las radiografías, la valoración de los estudios que uno pide. Uno pide una hematología para uno analizar los resultados y uno decir esto está bien, esto no está bien, y uno es responsable de las consecuencias que traiga ese análisis de ese estudio, de modo que es responsabilidad de uno. Una radiografía, no, mira, es que el radiólogo considera que aquí hay artrosis, ok, entonces hay que operar. No, señor, usted es el cirujano, usted es el responsable desde el momento que la familia le depositó en usted la confianza en que usted era el que iba a manejar ese caso. Entonces uno debe ser responsable de todos y cada uno de los aspectos que, que- que están alrededor del hecho y que conllevan eventualmente a un resultado este, deseablemente feliz, pues. Entonces uno tiene que tener mucho, mucho criterio. Entonces, por supuesto, están estos, pues, mencionamos antes, estos implantes personalizados, que por supuesto son adaptados perfectamente a la anatomía de ese paciente, que de acuerdo con sus estudios imagenológicos se desarrollan modelos 3D personalizados y que por supuesto permiten un mejor ajuste que eventualmente llevan a maximizar la funcionalidad. Entonces, lo que mencionábamos, estas nuevas tecnologías van a requerir de una entrenamiento específico para el uso de esa tecnología, los costos que eventualmente ya mencionamos, y lo de los accesos restringidos que lamentablemente en el tiempo pues se irán popularizando, se irán haciendo más accesibles económicamente y eventualmente en el tiempo
eh, ampliarán pues la accesibilidad. Ahora, hay recursos ya quizás no tan tecnológicos, por decir, del uso de aparatos, sino el uso de recursos quizás biológicos, que también son innovaciones en el tratamiento de las artrosis. Como les mencioné antes, el plasma rico en plaquetas, que ya hice el comentario al respecto. El uso de las células madre, que también ha sido un poco desvirtuado, ha sido un poco popularizado, tipo, pero muy irresponsablemente, de alguna manera, ¿no? Hace, ¿qué cuánto? Hace como quizás 10 años, quizás 15. Wow, el tema sobre las madres, eso era en cada esquina y había unos lugares, en Margarita creo que había un sitio y después había otro, ¿en dónde es que era? En Carabobo, en algún lugar, no me acuerdo con mucha precisión, en donde, bueno, sobre las madres para todo el mundo y realmente eso era de una irresponsabilidad absoluta de un recurso que realmente puede ser muy valioso, pero cuando se pierde el criterio, por eso es que yo les insisto en la responsabilidad de cada uno, que debe estar regido por un criterio muy maduro, sin dejarse encandilar ni engañar. El tema de la condroitin glucosamina, eso es un recurso que realmente ha adquirido una popularidad, wow, impresionante. Este, Hay de todo, hay escritos en este sentido, muchísimos, pero en realidad yo creo que hay que remitirse a lo que es la etiología del desgaste articular. El cartílago articular, y no puedo evitar acordarme de George Bentley. George Bentley era el primer asistente del profesor en Oxford cuando yo estaba allá. Y esa es su pasión, siempre fue el cartílago articular. Él después lo eligieron para la silla en la Universidad de Liverpool y él invirtió todos los recursos económicos de la silla de Liverpool y en investigación en cartílago articular y realmente no llegó a mucho. Porque el cartílago no ayuda, el cartílago no colabora en esto, no pone de su parte. ¿Por qué? Porque el cartílago simplemente, el cartílago articular tiene muy poca irrigación, no tiene inervación, entonces es muy difícil de manejar y de pedirle que haga nada, porque no tiene con qué hacer. Entonces, realmente, este tema del condroitin glucosamina, yo creo que ha sido muy bien promocionado, no es un buen negocio. Hay reportes que hablan favorablemente, pero la verdad es que reportes serios no, no tengo conocimiento de reportes, seguimientos serios que concluyan favorablemente a través de la conductín glucosamina tan famosa. Claro, está el cultivo de cartílago, que es otra cosa, porque eso está colocado, son fragmentos o placas, por decirlo así, de cartílago que se colocan en un medio muy favorable. Entonces, claro, ¿cómo se nutre el cartílago? Eso es lo primero que hay que entender en la fisiopatología del asunto. Y hay que entender que el cartílago se nutre por imbibición. Es decir, cada vez que uno mueve la articulación, y por eso es que es tan importante, como decíamos antes, mantener el movimiento eh, como hábito habitual, valga la redundancia, aunque hábito habitual, no sé, creo que no es redundante. Pero en todo caso, este, porque el cartílago se nutre, cada vez que uno comprime ese cartílago con el movimiento articular, está haciendo que el cartílago funcione como una esponja. Entonces hace que absorba el líquido articular, que es donde están los nutrientes de ese cartílago. Entonces, a falta de irrigación sanguínea, el cartílago se va a nutrir de esa manera. Por eso es que, por ejemplo, la condromalacia de rótula, que es un buen ejemplo de patología cartilaginosa, el manejo es ejercicios de flexo
extensión de la rodilla sin resistencia. ¿Por qué? Porque yo si no le pongo resistencia no estoy agrediendo el cartílago, pero sí estoy estimulando ese mecanismo de compresión que va a favorecer la absorción del líquido articular para beneficio del cartílago. Y luego, bueno, está el tema de la inyección de plasma rico en plaquetas dentro del hueso. Realmente le pongo signos de interrogación porque esto es algo de lo que hemos oído recientemente. Hay algunas publicaciones, pero que yo no las menciono porque son recursos que se utilizan, lo mismo que mencioné la condroitina y glucosamina, pero no tengo conocimiento de experiencias consistentes que respalden esta propuesta. El ácido hialurónico sí es, indudablemente, y ha sido demostrado ampliamente su beneficio, pero como un recurso de tipo lubricante. Entonces, claro, al estar la articulación bien lubricada, el sufrimiento por el roce, acuérdense que lo que desgasta el cartílago es el fenómeno de la fricción. Si yo lubrico bien esas superficies, que es lo que hace el líquido articular, por cierto. Pero bueno, en este caso, si yo la ayudo a esa lubricación con la instilación de ácido hialurónico intraarticular, va a ser de ayuda sintomática, que los pacientes lo reportan en un porcentaje altísimo de casos, pero el beneficio es muy temporal. Claro, por eso siempre se recomienda que se aplique en varias oportunidades con espacios de tiempo de por lo menos de quizás 4 o 6 meses entre una. Se debe colocar tres aplicaciones con intervalos de 10 a 15 días y se puede repetir a los 4 o 6 meses quizás. Pero indudablemente es muy beneficioso y también indudablemente es muy temporal, no es una solución definitiva en ningún caso. Ahora, hablando de los implantes, entonces, por supuesto, están los implantes, hablando de los implantes articulares, hablamos de lo que es los materiales, lo que es los implantes de metal y polietileno, el uso de la cerámica y los metales, los trabecular metals, que tienen sus ventajas y desventajas, pues. El que más conocido y el que más hemos usado a lo largo del tiempo ha sido la propuesta del uso de los implantes metal polietileno, tienen una buena resistencia, lo que ha llevado a una durabilidad bastante satisfactoria de muchos años realmente, y ha satisfecho las expectativas, y bueno, generalmente son aleaciones de cobalto, cromo cobalto, titanio, y bueno, finalmente el polietileno es un plástico con una altísima capacidad estructural y que entonces permite que la relación entre los elementos articulares sea más suave. Entonces, realmente por supuesto, ellos se van a desgastar para el uso, igual que hacer cartílago articular, pero estas cosas se han mejorado, pues, reduciendo la rata de desgaste. La cerámica, como les mencionaba antes, el desgaste es mínimo, lo que pasa es que es muy friable, porque como es tan sólido, es muy frágil, por eso se puede fracturar. Pero bueno, es un elemento que tiene una muy buena biocompatibilidad, y como que ofrece una sensación más natural al movimiento articular. Y luego esta propuesta, que es una propuesta relativamente, bueno, cuando yo digo relativamente reciente, que tiene por lo menos 15 o 20 años, este, que pretende imitar la estructura ósea natural y por eso hace que el implante se integre mejor con el hueso del paciente.
Evidentemente, claro, al estar integrado al hueso, entonces mejora la estabilidad y reduce la necesidad de la utilización de injertos para complementar la fijación en aquellos casos en los cuales se usa prótesis no cementada. Eh, entonces, tenemos la gran pregunta en cuanto a lo que es el polimetilmetacrilato, que claro, eso siempre ha sido un elemento fundamental en la historia de las prótesis articulares, pero que eventualmente, hace ya muchos años, eh, fue puesto de lado un poco porque eventualmente surgieron complicaciones relativas a, sobre todo, aflojamiento, en donde había una alteración en alguno de los dos planos de fijación. Un plano era la relación de la prótesis con el cemento y otro plano era el cemento con el hueso. Entonces, claro, ahí vino la prótesis no cementada, que eran estas prótesis de superficie porosa, en donde se integraba el hueso, penetraba esos poros y entonces había una fijación directa de la prótesis al hueso. El polimetilmetacrilato sigue siendo un recurso muy útil en muchas circunstancias, por cierto, pero lo que es en la parte de fijación protésica, cada vez menos, porque realmente la, la- la indicación de prótesis no cementadas ha escalado muchísimo y ha demostrado su aplicabilidad hasta en pacientes en situaciones de artritis reumatoidea. Así es que, de modo que debemos seguir mencionando, no sabemos por cuánto tiempo, pero hay que darle su sitio, pues. Entonces, eventualmente, en el futuro veremos nuevos diseños de prótesis, producto de todo lo que se viene trabajando en todas esas industrias alrededor del mundo y que ofrecerán eh, nuevas propuestas emergentes. Lo mismo que desde el punto de vista quirúrgico, hoy en día se habla tanto del abordaje anterior de la cadera, por ejemplo. Y bueno, que de alguna manera son temas, de pronto son propuestas que de pronto entusiasman a grupos de gente a experimentarlos y de pronto se quedan, o de pronto pasan de moda. Pero bueno, así es. El abordaje de Harding, puso un poco de lado, ese era el que se usaba en el Hip Center, allá en Wrightington. Y Harding era un cirujano, por cierto, que fumaba mucho, entonces la teoría era que él inventó ese abordaje porque le permitía entrar y salir más rápido y por eso se podía fumar. Yo conocí a Harding en su momento y era una gente muy habilidoso. Pero bueno, digamos, eso anteriormente estaba el abordaje posterior versus el abordaje anterior, Smith Peterson, y qué sé yo. Y las cosas van ocurriendo a lo largo del tiempo con nuevas propuestas y uno tiene que ser receptivo, pero siempre tener una posición analítica y crítica. Asimismo, con todas estas propuestas de esquemas antibióticos, producto de estos consensos que han sido presentados y que realmente son actualmente los que dan la pauta, vendrán nuevos esquemas antibióticos. Claro, hablando de eso, por cierto, de esta gente, los internistas y los infectólogos, que ellos en lo que uno le muestra una prótesis, mira, se me infectó, eso hay que sacarlo. Claro, a ellos no les duele, porque ellos no sufren con el paciente en lo que significó la adquisición de una prótesis, ni sufrieron lo que uno le costó colocar la prótesis, sino ellos automáticamente, no, eso hay que sacarlo. Pero bueno, hoy en día las propuestas de antibióticos, como todos sabemos, según los infectólogos, le ponen una dosis antes, una dosis al día siguiente y para de contar. Uno es muy reservado ante esa propuesta porque uno es el que va a sufrir cualquier eventual infección, entonces uno sigue un poquito la vieja escuela y mantiene antibióticos durante más tiempo. Pero eso, la verdad es que en muchos casos es para uno poder dormir tranquilo y eso puede ser válido. Asimismo, las propuestas en rehabilitación, los recursos, los diseños de aparatos,
realmente también han sido objeto de evolución, en los cuales han sido un instrumento muy valioso para la recuperación del paciente y la integración a la vida regular, disfrutando de una mejor calidad de vida. Entonces, claro, no podemos ignorar lo que es el reto de la investigación, que es algo que no podemos pasar por alto. Claro, la ciencia y las ciencias en plural, ellas crecen, evolucionan, etcétera, en función de la investigación. Claro, en países ya desarrollados, tienen recursos para financiar este asunto de la investigación. Nosotros nos tenemos que conformar con una investigación clínica, de experiencias tenidas en nuestro ejercicio, pero lo que es la investigación propiamente dicha, requiere de mucha instrumental, recursos económicos y laboratorios, etcétera, etcétera, que son de mucho costo, pero bueno, eso es lo que hace que la ciencia progrese. Pero sin embargo sigue siendo un reto interesante y que, claro, muchas naciones invierten mucho en investigación porque al tú investigar e inventar algo, es el quien lleva la voz cantante. Entonces, a esos países les gusta mucho el liderazgo y por eso invierten mucho en investigación. Ahora, cualquiera que sea la experiencia que uno pueda reportar, siempre debe estar regida por la verdad, porque esa experiencia que uno reporta es la que va a servir de base probablemente para aquellos que lean nuestra reporte de experiencia. Entonces uno tiene que ser muy franco en ese sentido. Y bueno, y valga este par de últimas láminas para invitarlos a investigar para que así envíen trabajos a ser publicados por la revista de la sociedad, que bastante contribución le hace falta de gente motivada y que quiera compartir sus experiencias por ese medio, que es el medio natural de hacerlo, que es nuestra revista. Entonces, un poco como para cerrar, antes mencioné muy someramente el tema de que la medicina podía ser víctima de la moda. Y es verdad. Recuerdo un caso de una amiga de mi esposa que fue una noche a una farmacia porque el hijo tenía una otitis, el hijo, un niño de menor edad. Y entonces fue a la farmacia y le atendió el dependiente. Y entonces la señora, estamos hablando de 11 de la noche, lo que fuera. Entonces la señora le pregunta, mire, señor, ¿qué recomendando para las otitis en niños menores? Bueno, señora, depende del último visitador médico que haya recibido el doctor. O sea, por eso yo insisto en el tema criterio propio. El hecho de que uno vaya a indicar un medicamento porque el visitador médico sea muy bueno, o sea una muchacha muy bonita, o qué sé yo, o es lo que tenemos en la memoria en ese momento, no debería ser. Igualmente se aplica a todos los ejercicios de uno en cualquier especialidad. Entonces, indudablemente, la medicina no puede ser víctima de la moda. Y en conclusión, volvemos al compromiso que adquirimos al aceptar ver un paciente que debe estar, que debe pretender un resultado satisfactorio que será producto de la aplicación de nuestro criterio consciente al, al manejar ese paciente. Por último, muy brevemente, el tema de la medicina regenerativa. También, esto es una propuesta, claro, hablamos de la medicina natural y toda esa cantidad de cosas que son ciencias muy antiguas, pero hoy en día hay mucho empuje en este sentido y el fundamento es que el cuerpo tiene una capacidad de recuperación infinita.
La verdad es que es sorprendente. Cualquier elemento biológico, la verdad, tiene una capacidad de recuperación enorme, pero esta medicina regenerativa lo que propone es ayudar a esa naturaleza reparativa con algún tipo de material biológico extraño al organismo, para que lo ayude a solucionar, reconstruir, y cicatrizar. Y entonces así tenemos diversos recursos, serían las células madre, como mencioné antes, y las terapias biológicas en general, así como células mesenquimales tomadas de médula ósea o la utilización de grasa o cordón umbilical. Así como hay propuestas de la microfragmentación del tejido adiposo autólogo, al cual se le atribuyen propiedades reparativas, muy significativas. En realidad, estas son propuestas, la verdad es que muchas veces no siguen el rigor científico de comprobación, y entonces realmente su consistencia se pierde un poco. Yo sí creo que algo hay de cierto, porque a fin de cuentas todos los medicamentos se originaron al comienzo de plantas y de frutas o sea que yo no le puedo quitar a la naturaleza las propiedades curativas que pueda tener. Pero realmente sería interesante pues que el seguimiento de la aplicación de estas propuestas fuese un poquito más riguroso. En particular, refiriéndonos a las plaquetas, se dice que son una fuente de gránulos alfa, eso fue lo que encontré en la literatura, que tienen unos factores de crecimiento y que entonces conducen a la regeneración de los tejidos. Asimismo están los exosomas, que son unas pequeñas vesículas que facilitan la comunicación entre las células y así permiten un recambio de ARN y de proteínas, que, además de todo, factores de crecimiento, citoquinas, material genético, con propiedades reparativas, coenzimas, aminoácidos, factores de crecimiento, vitaminas, minerales, etcétera, que por supuesto también van a favorecer los procesos de reparativo. En la investigación encontré también esta de la proloterapia, que se dice que aplicando una inyección de una solución generalmente dextrosa en el área afectada, induce una respuesta inflamatoria controlada localmente, lo cual activa la respuesta reparadora de ese tejido. Entonces, el concepto es tan simple como que eh, dice que inflamar para reparar, es decir, que el estímulo inflamatorio va a desencadenar respuestas reparativas. De modo que esa terapia regenerativa tiene una cantidad de recursos naturales, todos ellos sin ningún tipo de procesamiento, pero que bueno, son propuestas que uno no puede rechazar enfáticamente, pues, así como yo no rechazo la acupuntura, porque está respaldada por tantos años, siglos, milenios, y yo no puedo venir a pretender saber más que ellos, ¿no? Pero lamentablemente, los seguimientos en ese tipo de prácticas son muy poco formales. Entonces, en el futuro veremos que las propuestas de protésicas van a estar llenas de nuevas innovaciones que tenemos que estar pendientes de, de tener su conocimiento y evaluarlo y ver su aplicación, e irnos incorporando a ese crecimiento, ese desarrollo, lo mismo que la aplicación de las tecnologías robóticas y todo lo que hablamos de cirugía asistida por computadora, etcétera, etcétera, de modo de mantenernos en una práctica actualizada, pero como les dije antes, sin dejarnos atropellar por estas propuestas, que suelen ser muy impresionantes, pero que siempre debe privar un criterio sano de selección. Muchas gracias por su atención.